¿Y si te dijera que la mayor fortuna amasada en el Colorado de 1869 no se extrajo de las minas, sino de los bolsillos de los propios mineros después de su último aliento? Olvida todo lo que crees saber sobre los forajidos y los pistoleros del salvaje oeste, porque la historia más escalofriante y hasta ahora oculta no la protagoniza un hombre con un revólver, sino dos hermanas con una sonrisa acogedora y una pensión impecable. Puede que pienses que el mayor peligro en la frontera era una bala perdida, pero en realidad era una cama caliente y una comida casera. ¿Alguna vez has tenido esa sensación, ese nudo en el estómago que te dice que algo es demasiado perfecto para ser real? Te han ofrecido una oportunidad que parece un regalo del cielo, pero una vocecita en tu interior te grita que huyas. La mayoría de nosotros ignoramos esa voz de vez en cuando y generalmente no pasa nada. Pero para un puñado de viajeros solitarios en Canyon City, ignorar esa advertencia fue el último error de sus vidas. Cayeron en una trampa no de osos o de arena, sino de hospitalidad, una trampa que prometía el cielo y entregaba el infierno en un sótano secreto. Lo que estás a punto de descubrir es un relato que fue borrado de los libros de historia, una verdad tan macabra que la gente prefirió olvidarla. Te revelaré el ingenioso y diabólico método con el que las hermanas de la pensión construyeron su imperio de muerte. Un sistema tan frío y calculado que te helará la sangre. Y al final de esta historia entenderás por qué a veces los monstruos más aterradores no viven en cuevas oscuras, sino detrás del mostrador de un negocio respetable con una sonrisa en los labios y un plan mortal en la mente. Esta es la historia macabra del salvaje oeste, el relato de las hermanas de la pensión, largo tiempo oculto. En el año de 1869, en pleno corazón de un Colorado salvaje y febril por el oro, dos figuras aparecieron como un espejismo en el polvoriento camino a Canyon City, las hermanas Elara y Serapina. Su llegada no fue anunciada con bombos y platillos, sino con un silencio que pesaba más que cualquier estruendo. Vestían con una sobriedad y elegancia que chocaban directamente con el caos rústico de la frontera. Eran como dos cuervos de seda en un corral de gallinas, y vaya que la gente se dio cuenta de inmediato. Su presencia era una pregunta sin formular en el aire seco del oeste. Los lugareños, hombres curtidos por el sol y la codicia, las miraban de reojo tratando de descifrarlas. ¿Qué diablos hacían dos damas de su aparente calibre en un lugar como este, donde la ley era a menudo la del más rápido con el revólver? Ellas no parecían asustadas, más bien observadoras, sus miradas recorriendo las fachadas de madera y los rostros sudorosos con una calma que helaba la sangre. Era como si no estuvieran viendo un pueblo minero, sino un tablero de ajedrez evaluando cada pieza y cada posible movimiento. La gente del pueblo no sabía qué pensar de ellas, y esa incertidumbre ya era una historia en sí misma. Piénsalo de esta manera: cada persona que llegaba al oeste buscaba dejar un pasado atrás y forjar un futuro nuevo. Era una tierra de segundas oportunidades, pero Elara y Serapina no daban esa impresión. Ellas parecían arrastrar su pasado consigo, no como una carga, sino como una herramienta afilada y oculta entre sus ropajes. Su propósito era un misterio absoluto. No buscaban oro, no buscaban marido, no buscaban nada que el resto anhelaba. Su objetivo era otro, uno mucho más metódico y paciente, y el primer paso para alcanzarlo estaba a punto de ser revelado a través de sus acciones, no de sus palabras. La primera acción de las hermanas en Canyon City fue tan extraña como su propia llegada. En lugar de buscar alojamiento o mezclarse en el bullicio del salón, sus ojos se posaron en la pensión más olvidada del pueblo, una estructura de madera que se caía a pedazos, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos y una reputación tan sombría como su fachada. La gente susurraba que estaba maldita, que antiguos huéspedes habían desaparecido sin dejar rastro, pero para Elara y Serapina el lugar parecía tener un atractivo magnético, como si en su decadencia vieran una oportunidad que nadie más podía percibir, un lienzo en blanco para su misterioso plan. Con una determinación que silenció cualquier intento de negociación o advertencia, las hermanas adquirieron la propiedad,
No lo hicieron con el típico oro polvoriento de los mineros, sino con billetes limpios y ordenados, sacados de un bolso que parecía no tener fondo, una fortuna que claramente no provenía de las minas del Colorado el antiguo dueño. Un hombre que había perdido la esperanza y el dinero en ese edificio. No podía creer su suerte. Mientras firmaba los papeles con mano temblorosa, sentía una extraña mezcla de alivio y un escalofrío inexplicable, como si les estuviera entregando no solo unas llaves, sino las llaves de algo mucho más oscuro. Una vez que la pensión fue suya, el verdadero trabajo comenzó, pero no de la manera que todos esperaban. No contrataron carpinteros ni pintores, en cambio, se encerraron allí durante días solas, se oían ruidos extraños desde adentro, no de construcción, sino de movimiento metódico, como si estuvieran reorganizando las entrañas del edificio. Este comportamiento solo alimentó más las leyendas y el miedo en el pueblo. La gente ya no solo sentía curiosidad, ahora sentía una aprehensión genuina. La pensión de las hermanas estaba renaciendo, pero nadie se atrevía a imaginar en qué se estaba convirtiendo realmente y lo que significaría para los futuros viajeros que buscasen un techo bajo el que dormir. Cuando las puertas de la pensión finalmente se abrieron, revelaron un interior transformado. Ya no era la ruina decrépita que todos conocían, sino un lugar de una limpieza y un orden casi quirúrgicos. Cada mueble estaba en su lugar preciso, cada superficie brillaba bajo la luz de las lámparas de aceite, pero el aire seguía siendo pesado, cargado con una quietud antinatural. Afuera, un letrero nuevo, pintado con una caligrafía impecable, anunciaba su nombre: Pensión de las Hermanas. Era una invitación formal en medio del caos del oeste, una promesa de confort que parecía demasiado buena para ser verdad, y por supuesto que lo era. No pasó mucho tiempo antes de que el primer huésped picara el anzuelo. Un buscador de oro solitario, cubierto de polvo y agotamiento, vio la pensión como un oasis en el desierto. A diferencia de los lugareños, él no conocía las historias ni sentía el aura extraña que emanaba del lugar. Para él era simplemente una cama caliente y una comida decente. Fue recibido en la puerta por Elara y Serapina, quienes le ofrecieron una sonrisa sincronizada que era a la vez acogedora y profundamente inquietante. Lo invitaron a pasar y mientras la puerta se cerraba detrás de él, el sonido retumbó en la calle silenciosa como el cierre de una celda. Dentro, las hermanas lo trataron como a un rey. Le ofrecieron el mejor vino, un festín que no había probado en meses y una conversación que, aunque extraña, lo hizo sentir importante. Ellas parecían genuinamente interesadas en su vida, en sus sueños de encontrar oro, en su familia lejana, pero si él hubiera estado un poco más alerta, si no estuviera tan cegado por el cansancio y la hospitalidad, habría notado que sus preguntas no eran solo curiosidad, eran un interrogatorio sutil, una forma de medir su valor, de saber si era un hombre que alguien echaría de menos, y su respuesta, sin saberlo, selló su destino. La hospitalidad en la pensión de las hermanas era algo fuera de este mundo. Casi literalmente, los pocos viajeros que se atrevían a cruzar su umbral hablaban de una atención al detalle que rayaba en lo obsesivo. Las sábanas siempre estaban frescas, las comidas eran manjares dignos de un restaurante de lujo en el este, y las hermanas Elara y Serapina estaban siempre presentes, anticipando cada necesidad antes de que fuera siquiera expresada. Era como estar en un sueño, uno de esos sueños tan perfectos que empiezas a sospechar que algo anda terriblemente mal. Porque la perfección, amigo mío, no existe en este mundo y menos en el salvaje oeste. Pero había algo más, algo que los huéspedes no podían describir del todo con palabras. Era la forma en que las hermanas los observaban, no con la calidez de una anfitriona, sino con la intensidad de un entomólogo estudiando a un insecto raro. Sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos, que permanecían fríos y calculadores. Hacían preguntas personales, no por cortesía, sino con un propósito oculto. Querían saber si el huésped tenía familia, si alguien lo esperaba en algún lugar, si su desaparición causaría mucho revuelo. Cada conversación era una evaluación de riesgo, y los pobres diablos ni se daban cuenta de que estaban siendo medidos para su propio ataúd.
Imagina esta escena: estás sentado a la mesa, disfrutando de un filete que se deshace en tu boca, y una de las hermanas te pregunta casualmente sobre tu ruta de viaje. ¿Y hacia dónde se dirige después de Canyon City, señor Thompson? Suena como una charla inofensiva, ¿verdad? Pero en esa pregunta se esconde todo. Es como un lobo preguntándole a una oveja que tan lejos está del resto del rebaño. La información que dabas en esa pensión no era para ayudarte en tu camino, era para asegurarse de que tu camino terminara precisamente allí, entre esas cuatro paredes impecables que no guardaban secretos, sino que los enterraban. Y entonces ocurrió la primera desaparición oficial. Aquel buscador de oro solitario, el primer huésped, simplemente se evaporó. Su caballo permaneció atado fuera de la pensión durante 2 días completos. Un mudo testigo de que algo no cuadraba. El animal, inquieto y sediento, fue lo que finalmente alertó al sheriff. Cuando el hombre de la ley se presentó en la puerta de la pensión, fue recibido por la misma calma imperturbable de las hermanas Elara y Serapina, quienes lo miraron con una inocencia perfectamente ensayada, una actuación digna de un gran teatro. Cuando el sheriff les preguntó por el paradero de su huésped, la respuesta de las hermanas fue tan simple como inverificable. «Se marchó antes del amanecer, señor», dijo Elara con una dulzura que desarmaba. «Dijo que tenía prisa por llegar a los yacimientos del norte». Serapina añadió con una inclinación de cabeza que incluso había pagado su cuenta por adelantado. Era la palabra de ellas contra la de un caballo, y en el salvaje oeste, a menos que tuvieras un cuerpo o un testigo humano, no tenías un caso. El sheriff se fue con las manos vacías, pero con una espina de sospecha clavada muy adentro. Esta primera desaparición sentó un precedente aterrador. El pueblo entero sabía en sus entrañas que el hombre no se había ido por su propio pie. Pero nadie podía probarlo. La pensión de las hermanas se convirtió en un agujero negro en el centro de Canyon City, un lugar del que la gente hablaba en susurros y que los viajeros evitaban si tenían algo de sentido común. Pero el oeste estaba lleno de gente desesperada y crédula, y la fachada impecable de la pensión seguía siendo un faro irresistible. Para aquellos que no conocían la macabra historia que se estaba tejiendo en su interior, el ciclo estaba a punto de repetirse una y otra vez. El patrón se volvió tan predecible como el ciclo de la luna, pero infinitamente más siniestro. Solo los viajeros solitarios, aquellos sin lazos aparentes, sin nadie que preguntara por ellos con verdadera insistencia, eran los que encontraban su final en la pensión de las hermanas. Buscadores de fortuna, vendedores ambulantes, hombres que huían de su propio pasado. Todos terminaban siendo un nombre más en un registro que solo Elara y Serapina leían. Era una cacería selectiva, una depredación calculada donde solo elegían a las presas más fáciles, a las que nadie echaría en falta en el vasto y anónimo lienzo del oeste. El sheriff local, un hombre llamado Jebedía, sentía el peso de la sospecha en sus hombros como una tonelada de rocas. Cada vez que un caballo quedaba abandonado o un rumor de desaparición llegaba a sus oídos, su primer y único instinto era ir a la pensión, pero cada vez se encontraba con la misma fachada de inocencia impenetrable. Las hermanas lo recibían con té y una calma que lo desquiciaba. Respondían a sus preguntas con respuestas tan lisas y pulidas que era imposible encontrar una fisura. No había cuerpos, no había testigos, no había nada más que la frustrante certeza de un hombre de ley que sabe que está frente al mal, pero no tiene cómo demostrarlo. Esta impunidad visible comenzó a envalentonar a las hermanas. Se volvieron menos discretas en su selección. Su confianza rayaba en la arrogancia. La gente del pueblo notaba cómo medían a los recién llegados con la mirada, una evaluación rápida y fría que duraba apenas un segundo, pero que lo decía todo. La pensión se convirtió en una isla de miedo, una zona prohibida en la mente de todos. Los niños no jugaban cerca, los adultos cruzaban la calle para no pasar por su puerta. Era un monstruo que vivía en el corazón de su comunidad y todos fingían no verlo, esperando que si lo ignoraban quizás el monstruo los ignorara a ellos también. Pero un día llegó alguien diferente. No era un minero con los ojos llenos de fiebre del oro, ni un forajido buscando esconderse.
Era un hombre llamado Silas, un escritor del este con lentes delgados, un cuaderno de notas siempre en la mano, y una curiosidad que era más afilada que cualquier cuchillo. No buscaba fortuna, buscaba historias, y sus instintos le dijeron que en Canyon City, y más específicamente en esa pensión de reputación oscura, había una historia que el mundo necesitaba escuchar. Diferencia de los demás, Silas no veía una cama caliente, veía un misterio por resolver, y se registró en la pensión con una sonrisa tranquila, sin saber que se estaba registrando en el centro de la telaraña. Silas era un observador por naturaleza, un oficio que había perfeccionado durante años. Notaba cosas que otros pasaban por alto: el ligero temblor en la mano de Serapina cuando servía el café, la forma en que los ojos de Lara lo seguían por el rabillo del ojo mientras él fingía leer. Notó que el suelo de su habitación, a pesar de estar impecablemente limpio, tenía marcas extrañas cerca de un gran armario de roble, como si fuera arrastrado con frecuencia, y por la noche no escuchaba los crujidos normales de una casa vieja, sino un silencio profundo, casi absoluto, un silencio que se sentía fabricado, como si las paredes estuvieran diseñadas para ahogar cualquier sonido, especialmente los gritos. Su comportamiento no pasó desapercibido para las hermanas. Ellas estaban acostumbradas a hombres simples y desesperados, no a alguien que pasaba horas escribiendo en un cuaderno y que hacía preguntas sutiles sobre la construcción del edificio o sobre huéspedes anteriores. Lo trataron con su hospitalidad de manual, pero había una nueva tensión en el aire. Una partida de ajedrez silenciosa se estaba jugando entre ellos tres. Silas fingía ser un turista ingenuo y las hermanas fingían ser anfitrionas encantadoras, pero ambos bandos sabían que estaban lidiando con algo peligroso, y que el primer movimiento en falso sería el último. El secreto macabro de la pensión no era solo el asesinato, era la eficiencia fría y desalmada con la que se llevaba a cabo. Las hermanas habían perfeccionado un sistema brutal. La habitación principal, esa que siempre ofrecían al viajero solitario y adinerado, tenía una trampa debajo de la cama. Había una trampilla perfectamente disimulada que se abría con una palanca desde la habitación contigua, donde dormía una de ellas, en mitad de la noche mientras el huésped dormía profundamente. La cama y su ocupante caían en picado a un sótano secreto, una caída corta pero suficiente para dejarlo desorientado y a su merced. Una vez en el sótano, la verdadera naturaleza de las hermanas se revelaba sin máscaras ni sonrisas. No había gritos, no había lucha prolongada. Era un proceso rápido, clínico, casi como el de un matadero. Despojaban al huésped de todos sus objetos de valor, dinero, joyas, incluso la ropa de buena calidad. Cada objeto era catalogado y guardado. Nada se desperdiciaba. La codicia era su motor, una codicia pura y sin adornos. Habían descubierto que era mucho más fácil y rentable cosechar las fortunas de los hombres que buscar la suya propia bajo tierra, y lo hacían con una falta de emoción que era lo más aterrador de todo. Y luego estaba la cuestión del cuerpo, el problema que el sheriff Jebediah nunca pudo resolver. El sótano no solo era una trampa, sino también una tumba temporal. Tenían un sistema de poleas que les permitía mover los cuerpos con facilidad hasta un pozo profundo y olvidado en la parte trasera de la propiedad, un pozo que todos en el pueblo creían seco desde hacía décadas. Uno a uno, los desafortunados viajeros eran arrojados a la oscuridad cubiertos por una capa de cal viva que aceleraba la descomposición y eliminaba el olor. Era un cementerio vertical, una fosa común secreta que guardaba la horrible verdad justo debajo de las narices de todos. La tensión en Canyon City se podía cortar con un cuchillo. El miedo ya no era un susurro. Era un grito silencioso en la mente de cada habitante. Los negocios locales empezaron a sufrir. Los viajeros que antes se detenían a reabastecerse ahora pasaban de largo, temerosos de que la mala suerte de la pensión se les contagiara. El pueblo estaba adquiriendo la misma reputación sombría que el edificio de las hermanas, convirtiéndose en un lugar del que la gente hablaba con una mezcla de fascinación morbosa y pavor genuino. Era una mancha que se extendía envenenando la vida y el espíritu de la comunidad. El sheriff Jebediah sentía la presión desde todos los frentes.
Los dueños de los negocios lo culpaban por la falta de visitantes, las familias temían por su seguridad, y su propia conciencia lo atormentaba cada noche. Sabía que era su deber proteger a esa gente, pero estaba atrapado en una pesadilla legal. Sin pruebas, sus manos estaban atadas. Intentó obtener una orden para registrar la pensión, pero el juez, un hombre que se aterraba ante la idea de enemistarse con las influyentes hermanas, se la denegó alegando falta de causa probable. Jebediah estaba solo enfrentando a dos monstruos con la ley como su única arma, y era un arma que no podía disparar. Desesperado, el sheriff comenzó a vigilar la pensión por su cuenta, pasando noches en vela escondido en el callejón de enfrente, observando las ventanas iluminadas, esperando ver algo, cualquier cosa que pudiera usar, pero las hermanas eran demasiado inteligentes, demasiado metódicas. La fachada de la pensión permanecía tranquila e inmutable, como la superficie de un lago profundo que esconde horrores en sus profundidades. Esta impotencia empezó a consumir a Jebediah, convirtiendo su determinación en una obsesión que lo estaba llevando al límite de su cordura y que lo pondría en un camino de colisión directa con las dueñas del macabro negocio. Una noche, la oportunidad casi se presenta por sí sola. Un joven vaquero, después de haber bebido más de la cuenta en el salón, decidió ignorantemente pasar la noche en la pensión a pesar de las advertencias de sus amigos. A mitad de la noche, se despertó por un ruido extraño, un clic mecánico proveniente de la pared contigua. Somnoliento y confundido, se levantó de la cama justo en el instante en que la trampilla debajo de él comenzaba a ceder. Su movimiento rápido lo salvó de la caída mortal por meros centímetros, y lo dejó mirando un agujero negro y abierto en el suelo de su habitación, el corazón latiéndole a 1000 por hora. El pánico se apoderó de él en la penumbra. Pudo ver a Elara en el umbral de la puerta con una expresión de furia y sorpresa, una grieta en su máscara de serenidad. El vaquero no esperó a hacer preguntas, saltó por la ventana del primer piso, cayendo aparatosamente en la calle embarrada pero vivo. Corrió sin mirar atrás directamente a la oficina del sheriff, gritando una historia tan increíble que en cualquier otra circunstancia lo habrían tomado por un loco borracho. Pero Jebediah, escuchar las palabras agujero en el suelo, supo que finalmente tenía lo que necesitaba, una grieta en la fortaleza de las hermanas. Sin embargo, cuando el sheriff y sus ayudantes llegaron a la pensión armados hasta los dientes y con la certeza de la victoria, se encontraron con una escena imposible. La habitación del vaquero estaba en perfecto orden. No había ninguna trampilla, ninguna evidencia de lo que el joven había descrito. El suelo era de madera maciza y sólida de pared a pared. Las hermanas, con una calma exasperante, sugirieron que el pobre muchacho debió haber tenido una pesadilla terrible, producto del alcohol. Habían reparado su sistema con una velocidad y eficiencia sobrehumanas, borrando la única prueba que podría haberlas condenado y haciendo que el sheriff pareciera un tonto una vez más. La esperanza se había desvanecido tan rápido como había aparecido. El fracaso del sheriff Jebediah marcó un punto de inflexión en la historia de Canyon City, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de desanimarse, este revés despertó algo más profundo en su interior, una determinación férrea que rayaba en la obsesión. Comenzó a estudiar a las hermanas como un científico estudia una enfermedad, observando cada detalle, cada patrón, cada pequeña inconsistencia en su comportamiento. No se conformaría con pruebas circunstanciales, necesitaba algo irrefutable, algo que ni siquiera ellas pudieran explicar o reparar. Con su eficiencia diabólica, su propia reputación estaba en juego, pero más importante aún, la seguridad de su pueblo dependía de su éxito. Mientras tanto, Silas, el escritor del Este, continuaba su peligroso juego de gato y ratón desde el interior de la pensión. Había notado que las hermanas tenían horarios muy específicos, rutinas que seguían con precisión militar. Elara se encargaba de las tareas matutinas, mientras Serapina manejaba las actividades nocturnas. Entre las dos, había periodos breves donde una estaba ocupada y la otra descansaba, ventanas de oportunidad microscópicas, pero suficientes para un hombre observador.
Silas había comenzado a cartografiar mentalmente cada rincón del edificio, cada tabla del suelo que crujía, cada sombra que parecía fuera de lugar. Estaba construyendo un mapa del infierno desde adentro. Lo que Silas descubrió durante una de sus exploraciones nocturnas cambiaría todo. En el sótano, escondido detrás de una pila de leña aparentemente inocente, encontró un cuaderno encuadernado en cuero. Las páginas amarillentas contenían una contabilidad meticulosa, nombres, fechas, descripciones de objetos de valor. Era un inventario de la muerte escrito con la misma letra elegante que adornaba el letrero de la pensión. Cada entrada representaba una vida truncada, una familia que nunca sabría qué había pasado con su ser querido. Silas había encontrado la pistola humeante, pero ahora tenía que salir vivo de allí para contarlo, y ese, amigo mío, sería la parte más difícil de toda su investigación. La paranoia comenzó a filtrarse en la rutina diaria de las hermanas como una gota de tinta en agua clara. Se dieron cuenta de que Silas no era el típico huésped ingenuo. Sus preguntas eran demasiado específicas, sus movimientos demasiado calculados. Ya no lo veían como una víctima potencial, sino como una amenaza real a su operación perfecta. Esta nueva dinámica cambió completamente el ambiente de la pensión. Donde antes reinaba una calma siniestra, ahora había una tensión eléctrica como la calma que precede a una tormenta devastadora. Cada conversación se había convertido en una batalla psicológica donde cada palabra era medida y cada silencio tenía un significado oculto. Elara y Serapina comenzaron a trabajar en turnos para vigilar a Silas las 24 horas del día. Una siempre estaba cerca, siempre con una sonrisa forzada y una excusa preparada para justificar su presencia. ¿Necesita algo más de té, señor Silas, o le gustaría que le planchemos esa camisa? Pero él podía sentir sus ojos clavados en él como dagas frías, evaluando cada uno de sus movimientos. Era como vivir en una jaula con dos tigres hambrientos, sabiendo que en cualquier momento podrían decidir que ya no eres útil vivo. La presión psicológica era asfixiante, pero Silas sabía que retroceder ahora significaría no solo su muerte, sino también la impunidad eterna para estos monstruos. El juego había escalado a un nivel completamente nuevo. Silas sabía que las hermanas sabían que él sabía. Era un círculo vicioso de conocimiento mutuo que solo podía terminar de una manera, con sangre. Comenzó a preparar su escape, escribiendo cartas detalladas que escondía en diferentes lugares de su habitación, cartas dirigidas al sheriff, a periódicos del este, a cualquiera que pudiera escuchar su historia si él no lograba contarla personalmente. Cada noche era potencialmente su última. Cada comida podría estar envenenada, cada paso podría ser hacia su propia tumba, pero había llegado demasiado lejos para rendirse. Ahora la verdad estaba al alcance de sus manos y estaba dispuesto a morir por ella si era necesario. La noche del enfrentamiento final llegó sin fanfarrias ni advertencias, solo con el silencio pesado que ya se había vuelto la marca registrada de la pensión. Silas había decidido que era hora de actuar. El cuaderno de contabilidad macabra estaba escondido en su abrigo, las cartas preparadas, y un plan desesperado formándose en su mente. Sabía que las hermanas no lo dejarían partir vivo ahora que había descubierto su secreto, así que su única opción era forzar una confrontación en términos que él pudiera controlar, o al menos intentar controlar. Era un plan suicida, pero a veces la línea entre la valentía y la locura es tan delgada que es imposible distinguir una de la otra. Durante la cena, Silas rompió el protocolo. En lugar de hacer preguntas sutiles o mantener conversaciones superficiales, fue directo al grano. Es curioso cómo tantos viajeros han desaparecido en esta zona. ¿No les parece, señoras? Las palabras cayeron en el comedor como una bomba. El tenedor de Serapina se detuvo a medio camino hacia su boca. Los ojos de Elara se endurecieron como pedernal. El aire se espesó tanto que parecía difícil de respirar. Por un momento nadie se movió. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para presenciar lo que estaba a punto de suceder, el momento donde las máscaras finalmente caerían y la verdad quedaría desnuda sobre la mesa.
La respuesta de las hermanas fue tan coordinada como todo lo que hacían. Serafina sonrió con una dulzura venenosa mientras el ara se levantó lentamente de su silla. «Creo que ha habido un malentendido, señor Silas», dijo esta última con una voz que había perdido toda pretensión de calidez. «Quizás sería mejor que se retirara a descansar. Ha sido un día muy largo». Pero Silas no se movió, se quedó sentado sosteniendo la mirada de ambas mujeres, sabiendo que había cruzado el punto de no retorno. La cena había terminado, pero el verdadero banquete, el banquete de la verdad y la venganza, estaba a punto de comenzar, y solo uno de los comensales vería el amanecer. Lo que siguió fue una persecución que habría sido cómica si no hubiera sido tan mortalmente seria. Silas corrió hacia su habitación, no para esconderse, sino para recuperar las cartas que había preparado, mientras las hermanas lo seguían con una calma que era más aterradora que cualquier grito de furia. No corrían, caminaban con determinación, como cazadoras experimentadas que saben que su presa no tiene a dónde ir. La pensión se había convertido en un laberinto mortal, cada puerta, cada escalón, cada sombra podía ser una trampa. Silas sentía el peso del cuaderno en su abrigo, la única prueba real de los crímenes, y sabía que tenía que protegerlo a toda costa. En su habitación, Silas tomó las cartas y el cuaderno, pero cuando se dirigió hacia la ventana, se dio cuenta de que había sido un error fatal. Las hermanas habían cerrado con llave todas las salidas durante la cena. Había estado tan concentrado en su confrontación dramática que no había notado el clic silencioso de los cerrojos. Estaba atrapado como un ratón en una trampa, exactamente donde ellas lo querían. La sonrisa de Serafina cuando apareció en la puerta de su habitación era la sonrisa de un demonio que había logrado su objetivo. «No hay necesidad de correr, señor Silas», dijo con una voz melosa. «Tenemos tanto de qué hablar». Pero Silas tenía unas bajo la manga. Durante sus días de observación, había notado que la habitación contigua tenía una pared de madera delgada, una pared que daba directamente a la calle. Sin dudarlo, tomó la silla de roble macizo y la estrelló contra la pared con todas sus fuerzas. La madera se astilló, creando un agujero lo suficientemente grande para que un hombre desesperado pudiera pasar. Las hermanas se abalanzaron sobre él, pero Silas ya estaba a medio camino de su escape, arrastrándose por el agujero mientras gritaba con toda la fuerza de sus pulmones, despertando a medio Canyon City con sus alaridos de socorro. Era una carrera contra el tiempo y cada segundo contaba para determinar quién escribiría el final de esta historia macabra. Los gritos de Silas cortaron la noche como un cuchillo caliente, despertando no solo al sheriff Jebediah, sino a todo el pueblo. Por primera vez en meses, la gente salió de sus casas armada con linternas, rifles y una curiosidad que había estado dormida demasiado tiempo. El escritor del este corrió por las calles embarradas, sosteniendo el cuaderno contra su pecho como si fuera la cosa más preciosa del mundo, gritando: «Las hermanas. La pensión. Tengo las pruebas». Era un espectáculo digno de una obra de teatro. Un hombre medio loco de terror y adrenalina, llevando la verdad en sus manos temblorosas, mientras detrás de él las ventanas de la pensión permanecían ominosas y silenciosamente iluminadas. Cuando Silas llegó a la oficina del sheriff, seguido por una multitud creciente de ciudadanos curiosos y asustados, colocó el cuaderno sobre el escritorio con manos que no podían dejar de temblar. Las páginas amarillentas se abrieron como las alas de un pájaro herido, revelando la caligrafía perfecta que documentaba años de asesinatos sistemáticos, nombres, fechas, descripciones de objetos robados. Todo estaba ahí, escrito con la precisión de un contador y la frialdad de un verdugo. El sheriff Jebediah leyó las primeras entradas y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Finalmente tenía la prueba que había buscado durante tanto tiempo, pero también se dio cuenta de la magnitud del horror que había estado ocurriendo bajo sus narices. La multitud se agolpó alrededor de la oficina exigiendo saber qué había descubierto Silas, y cuando las primeras líneas del cuaderno fueron leídas en voz alta, un silencio sepulcral se apoderó de todos.
Era como si cada persona presente estuviera procesando el hecho de que habían estado viviendo al lado de monstruos reales durante todo este tiempo. Algunos lloraban, otros maldecían y unos pocos pedían justicia inmediata. El aire se llenó de una sed de venganza que era palpable como electricidad antes de una tormenta. La pensión de las hermanas había sido desenmascarada, pero la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Dónde estaban Elara y Serapina ahora que su secreto había salido a la luz? ¿Y qué harían para protegerse de la furia de todo un pueblo sediento de justicia? La furia de la multitud era como una bestia recién despertada, hambrienta y sin control, liderados por el Serif Ebedía, quien ahora sostenía el cuaderno como un estandarte de justicia, y con Silas a su lado como el profeta que había revelado la verdad. Una turba de hombres armados marchó hacia la pensión de las hermanas. Las antorchas iluminaban sus rostros llenos de ira y determinación. Ya no había miedo, solo una necesidad visceral de venganza. Querían arrancar el mal de raíz, y esa raíz estaba en el corazón de aquel edificio que ahora parecía observarlos con una quietud desafiante, la calma antes del huracán de violencia que estaba a punto de desatarse. Pero al llegar a la puerta la encontraron abierta, meciéndose suavemente con la brisa nocturna como una invitación macabra. Dentro un silencio absoluto los recibió. No había rastro de Elara ni de Serapina, se habían desvanecido en el aire. Como fantasmas que abandonan su guarida al amanecer, dejaron todo atrás, la pensión impecable, los muebles ordenados, incluso la cena a medio consumir en la mesa del comedor. Era como si supieran que el juego había terminado y simplemente hubieran decidido abandonar el tablero, llevándose consigo solo sus ganancias mal habidas y su instinto de supervivencia afilado como una navaja. La ausencia de las hermanas solo echó más leña al fuego de la ira popular. La multitud irrumpió en la pensión, rompiendo la calma antinatural con sus botas pesadas y sus gritos de frustración. Registraron cada habitación, cada armario, cada rincón oscuro, buscando cualquier pista de su paradero, pero las hermanas eran demasiado metódicas para dejar un rastro. Eran como sombras, habían pasado por el pueblo dejando un rastro de muerte y miseria, pero sin dejar una sola huella que indicara hacia donde se dirigían. La cacería había comenzado, pero la presa ya tenía una ventaja insalvable, y la noche del oeste era vasta y llena de escondites para aquellos que sabían cómo desaparecer. El Serif Jebedía, con una mezcla de frustración y una nueva determinación, dio a sus hombres directamente a la habitación donde el joven vaquero casi había encontrado su fin. Recordando la historia del muchacho y las notas de Silas, comenzaron a golpear el suelo buscando el mecanismo oculto. Durante un tiempo que pareció una eternidad, no encontraron nada más que madera sólida. La habilidad de las hermanas para ocultar su trabajo era casi sobrehumana. Algunos en la multitud comenzaron a dudar, a preguntarse si todo había sido una alucinación masiva, una locura colectiva alimentada por el miedo y el alcohol, un truco de la mente en el salvaje oeste. Fue Silas quien, con su mente analítica, notó algo que los demás pasaron por alto, un patrón casi imperceptible de rasguños en el zócalo junto a la pared. Siguiendo esa pista minúscula, descubrieron una palanca oculta ingeniosamente. Al tirar de ella, una sección del suelo se hundió con un gemido sordo, revelando la trampilla y el agujero negro que conducía al sótano. El mecanismo había sido saboteado, dañado a propósito para que no pudiera abrirse completamente. Un último acto de desafío de las hermanas, pero fue suficiente. La prueba física estaba allí, tangible y aterradora, validando cada palabra del cuaderno y cada sospecha que había atormentado al pueblo durante meses. El descenso al sótano fue como bajar a la boca del infierno. El aire era frío y olía a cal viva y a algo más, algo dulzón y nauseabundo que se pegaba a la garganta. El espacio estaba sorprendentemente limpio, casi estéril. No había manchas de sangre ni herramientas de tortura, solo una losa de piedra en el centro y un sistema de poleas en el techo. Era la eficiencia clínica de un matadero, no la cueva de un monstruo salvaje. Y esta frialdad, esta falta de pasión en su maldad era quizás lo más aterrador de todo. No mataban por placer, mataban por negocios, y el sótano era simplemente su oficina.
Mientras la turba exploraba la pensión, un viejo granjero recordó algo que todos habían olvidado: el viejo pozo en la parte trasera de la propiedad. Un pozo que se decía que estaba seco desde la fundación del pueblo. Llevado por una corazonada, el sheriff Zebediah reunió a un grupo de hombres y se dirigió hacia allí. El pozo estaba cubierto por pesadas tablas de madera, que tuvieron que ser arrancadas con palancas a medida que la abertura quedaba expuesta. Un olor insoportable surgió de las profundidades, un hedor a muerte y descomposición que hizo que varios hombres se echaran para atrás tapándose la boca y la nariz. Con una linterna atada a una cuerda iluminaron la oscuridad del pozo, y lo que vieron los dejó sin aliento y con el alma helada. No era agua lo que había en el fondo, sino un enredo de restos humanos en diferentes estados de descomposición, cuerpos sobre cuerpos, una fosa común vertical que había sido el secreto mejor guardado de las hermanas. Algunos todavía tenían restos de la ropa con la que habían llegado a la pensión, buscando una cama caliente y encontrando en su lugar una tumba anónima. El horror fue tal que varios hombres vomitaron allí mismo, mientras otros simplemente se quedaron mirando, incapaces de procesar la magnitud de la carnicería. La noticia del descubrimiento se extendió por Canyon City como una plaga. El horror se convirtió en una certeza tangible. El cuaderno de Silas había contado la historia, pero el pozo la gritaba a los cuatro vientos. Cada habitante del pueblo se dio cuenta de lo cerca que había estado de un mal inimaginable. El sheriff Zebediah, con el corazón pesado pero con una resolución de acero, organizó la recuperación de los cuerpos, un trabajo sombrío y desgarrador que llevaría días. Cada cuerpo era un recordatorio de su fracaso anterior, pero también un combustible para la caza que estaba a punto de comenzar en serio a través de todo el territorio del Colorado. La historia de las Hermanas de la Muerte, como la prensa del Este las bautizó rápidamente, se convirtió en una leyenda nacional. Los periódicos publicaban los detalles más escabrosos: el cuaderno de contabilidad, la trampilla, el pozo de los horrores. Las hermanas Elara y Serapina pasaron de ser unas desconocidas a las mujeres más buscadas de América. Se ofrecieron recompensas enormes por su captura, vivas o muertas, y cazarrecompensas de todas partes se lanzaron a la búsqueda atraídos por la promesa de fama y fortuna. El salvaje oeste, una tierra ya violenta, se volvió aún más peligrosa con la presencia de estas dos depredadoras sueltas. La cara de las hermanas, dibujada a partir de las descripciones de Silas y de los pocos que las habían tratado y sobrevivido, estaba en carteles de Se Busca en cada pueblo, cada estación de tren, cada salón desde Colorado hasta California. Se convirtieron en fantasmas, en monstruos de cuentos para asustar a los viajeros, pero no eran fantasmas, eran de carne y hueso. Y eran increíblemente inteligentes y despiadadas. La cacería humana más grande que el oeste había visto estaba en marcha, pero cazar a estas dos mujeres no sería como cazar a un forajido común, sería como cazar a dos lobas que conocían cada truco del bosque. Este frenesí mediático tuvo un efecto secundario inesperado: convirtió a Canyon City en un destino turístico macabro. Gente de todas partes llegaba para ver la pensión del infierno, para asomarse al pozo ahora sellado, para hablar con el sheriff Zebediah o con el famoso escritor Silas, quien se había quedado para documentar las secuelas. El pueblo que una vez fue envenenado por el miedo ahora se encontraba envenenado por una fama que no había pedido, una fama construida sobre los huesos de una docena de hombres inocentes, una ironía cruel que solo el salvaje oeste podía ofrecer. Lejos de allí, en un polvoriento pueblo fronterizo de Nuevo México, dos mujeres vestidas con ropas sencillas de campesinas vendían huevos en un mercado local. Nadie les prestaba atención. Eran solo dos rostros más entre la multitud, pero si alguien se hubiera fijado bien, habría notado la frialdad en sus ojos, la forma en que evaluaban a cada persona que se acercaba a su puesto, midiendo su riqueza, su soledad, su vulnerabilidad. Elara y Serapina no estaban huyendo, estaban reabasteciéndose. Adaptándose a un nuevo entorno, habían cambiado de piel como serpientes, pero su naturaleza seguía siendo la misma: letal y calculadora.
No mostraba ningún signo de pánico o remordimiento, su conversación era tranquila, práctica, discutiendo los precios del grano y la calidad de la tela de un comerciante cercano. Para ellas, la masacre de Cañon City no era una tragedia o un crimen que las atormentara. Era simplemente un negocio que había salido mal al final, una inversión que había tenido que ser liquidada. Su mente ya estaba trabajando en el siguiente plan, en la siguiente oportunidad, demostrando una capacidad de recuperación y una falta de humanidad que era su arma más peligrosa. No eran simples asesinas, eran emprendedoras de la muerte. Esta escena revela la verdad más escalofriante sobre las hermanas. No eran monstruos impulsados por la locura o la ira. Eran depredadoras racionales que operaban con una lógica de negocios fría y desalmada. La cacería podía estar en marcha, los cazarrecompensas podían estar buscándolas, pero ellas siempre estarían un paso por delante. Porque no pensaban como criminales comunes, pensaban como estrategas, y el salvaje oeste con su vastedad y su anonimato era el tablero de juego perfecto para ellas. La historia de Cañon City no era el final de su leyenda. Era solo el primer capítulo, y el más sangriento aún estaba por escribirse. Mientras la leyenda de las hermanas crecía, un hombre en particular se obsesionó con su captura. No era un sheriff ni un agente de la ley, sino un cazarrecompensas conocido solo como el Espectro, un hombre cuyo pasado era tan misterioso como el de las mujeres que cazaba. Lo que lo diferenciaba del resto no era su habilidad con el arma, sino su paciencia y su mente analítica. Él no seguía los rumores, seguía la lógica. Entendía que para atrapar a depredadoras como ellas, no debía pensar como un cazador, sino como una presa, anticipando su próximo movimiento, su próximo escondite. El Espectro no se dejó llevar por la histeria colectiva. Pasó semanas en Cañon City después de que la multitud se hubiera ido, no para ver el pozo, sino para estudiar la pensión. Cada tabla, cada clavo, cada decisión de diseño. Creó un perfil psicológico de las hermanas basado en su método, su eficiencia, su falta de errores hasta la llegada de Silas. Se dio cuenta de que no eran impulsivas, eran empresarias, y las empresas no se disuelven, se reubican. Comprendió que no buscarían un lugar para esconderse, sino un nuevo mercado para explotar, y esa simple idea lo puso en un camino completamente diferente al de todos los demás. Su investigación lo llevó a estudiar los patrones de migración de hombres solitarios y con dinero, mineros que vendían sus concesiones, comerciantes que viajaban a ferias y soldados con pensiones. Trazó un mapa no de dónde podrían estar las hermanas, sino de dónde estarían sus futuras víctimas. Cruzó esta información con las rutas comerciales emergentes y los nuevos asentamientos que florecían en el suroeste. Su pared no estaba llena de carteles de "se busca", sino de mapas horarios de trenes y listas de pasajeros. Estaba cazando la idea de las hermanas, no a las mujeres en sí, y sabía que si encontraba el patrón las encontraría a ellas. En el pequeño pueblo de Nuevo México, la vida de Lara y Serapina había encontrado un nuevo ritmo. Habían abierto una modesta tienda de costura, un negocio perfecto que les permitía interactuar con la gente del pueblo, ganarse su confianza y, lo más importante, escuchar todos los chismes. Sabían quién llegaba, quién se iba, quién había tenido un golpe de suerte. La tienda era una fachada impecable, una central de inteligencia disfrazada de hilos y telas, donde medían y evaluaban a cada cliente, buscando no solo el ajuste perfecto para un vestido, sino el perfil perfecto para su próxima transacción mortal. Su método se había vuelto más refinado, más sutil. Ya no operaban una pensión, era demasiado llamativo, demasiado arriesgado. Ahora invitaban a hombres de negocios a cenas privadas bajo el pretexto de discutir una inversión o un contrato de suministro de telas. En la intimidad de su hogar, lejos de miradas indiscretas, la hospitalidad se convertía en una trampa. Usaban venenos de acción lenta difíciles de detectar, que simulaban una enfermedad repentina, un ataque al corazón. Nadie sospechaba. Las muertes eran atribuidas a las duras condiciones de la frontera, y las hermanas, con rostros compungidos, se quedaban con las inversiones que nunca se concretaron.
Este nuevo modus operandi era casi a prueba de fallos, pero tenía una debilidad, la misma que en Canyon City: la codicia. No podían resistirse a quedarse con un objeto personal de sus víctimas, un reloj de bolsillo de oro, un anillo de sello familiar, un alfiler de corbata de plata. Eran trofeos, recuerdos de sus éxitos empresariales. Pequeños objetos que vendían discretamente meses después en mercados lejanos, sin darse cuenta de que estos pequeños hilos metálicos estaban creando un rastro que un cazador increíblemente paciente y metódico estaba empezando a seguir a través del vasto desierto del suroeste. La paciencia del espectro finalmente dio sus frutos. En un puesto de empeños en Santa Fe encontró un reloj de bolsillo con un grabado muy particular, uno que coincidía con la descripción de un objeto perteneciente a un geólogo desaparecido meses atrás, un hombre que había sido visto por última vez dirigiéndose a un pequeño pueblo fronterizo. El dueño del puesto de empeños describió a la mujer que se lo vendió, una costurera de aspecto sobrio y elegante que viajaba con su hermana. La descripción era vaga, pero para el espectro era la confirmación que había estado esperando durante más de un año. El patrón había surgido, la presa estaba localizada. No se apresuró, sabía que un movimiento en falso y se desvanecerían de nuevo, esta vez para siempre. Viajó al pueblo no como un cazarrecompensas, sino como un cliente, un terrateniente adinerado que buscaba trajes a medida para él y sus supuestos capataces. Entró en la tienda de costura y allí estaban más viejas con algunas canas, pero con la misma frialdad calculadora en los ojos. Eran ellas. La partida de ajedrez que había comenzado en su mente hacía tantos meses ahora tenía un tablero real y oponentes de carne y hueso. Durante varios días jugó su papel a la perfección, visitando la tienda, discutiendo sobre telas y botones, permitiendo que lo evaluaran, que lo midieran, que lo vieran como la presa perfecta. Dejó caer pistas sobre una gran suma de dinero que llevaría consigo para comprar tierras, una carnada irresistible. Las hermanas picaron el anzuelo y lo invitaron a cenar para finalizar los detalles del gran pedido. La trampa estaba puesta, pero la pregunta que flotaba en el aire seco de Nuevo México era: ¿quién había atrapado a quién en esa red de engaños, el cazador o las arañas? La noche de la cena llegó, y el espectro caminó hacia la casa de las hermanas bajo un cielo lleno de estrellas, sabiendo que probablemente no saldría vivo de allí. No llevaba un pelotón de ayudantes, la justicia formal había fracasado una vez, y él no cometería el mismo error. Esto era algo personal, una cuenta que debía saldarse en la oscuridad, entre las tres personas que entendían la verdadera naturaleza del juego. Entró en la casa y la puerta se cerró detrás de él, sumergiendo la escena en un silencio que recordaba inquietantemente a la noche en que todo comenzó en Canyon City. Lo que ocurrió dentro de esa casa nunca se supo con certeza. No hubo testigos, no hubo supervivientes que contaran la historia. Cuando los vecinos, extrañados por la quietud de los días siguientes, finalmente encontraron la casa vacía. La cena estaba servida en la mesa, pero intacta. No había signos de lucha, ni rastros de sangre ni cuerpos. La tienda estaba cerrada, y las hermanas Elara y Serapina, junto con el misterioso terrateniente conocido como el Espectro, se habían desvanecido sin dejar rastro, como si los tres hubieran sido absorbidos por la tierra. Los registros históricos terminan aquí. La historia de las hermanas se disuelve de nuevo en el mito y la leyenda. Algunos dicen que el espectro finalmente les dio casa, pero que ellas se lo llevaron consigo al infierno. Otros susurran que las hermanas fueron más listas una vez más, que eliminaron al cazador y continuaron su reinado de terror en otro lugar bajo otros nombres, convirtiéndose en fantasmas imposibles de atrapar. Su legado no es una tumba o una celda, sino un escalofriante signo de interrogación que perdura hasta nuestros días, un recordatorio de que a veces el mal no es castigado, simplemente se muda a la casa de al lado. Y así la macabra historia de la pensión del salvaje oeste queda oculta una vez más entre las sombras del tiempo.
Un cuento susurrado junto al fuego que advierte sobre las sonrisas demasiado amables y la hospitalidad demasiado perfecta. Las hermanas se convirtieron en una leyenda, pero las leyendas, a diferencia de las personas, son inmortales. Y su influencia puede sentirse incluso hoy en día, en la desconfianza que a veces sentimos ante lo que parece demasiado bueno para ser verdad porque, como esta historia nos enseña, a menudo lo es, y el precio a pagar puede ser mucho más alto que una simple cuenta de hotel. El final de la historia no ofrece un cierre, sino una inquietud perpetua. Nos deja con la idea de que Elara y Serapina podrían haber envejecido y muerto en paz, o que su linaje de maldad calculada podría haber continuado de alguna forma. El hecho de que nunca fueran capturadas es quizás la parte más aterradora de todo el relato, porque significa que su manual de operaciones, su modelo de negocio mortal funcionó y nos obliga a preguntarnos cuántas otras historias como la suya se han perdido. En el tiempo, ¿cuántos monstruos con rostro humano han caminado entre nosotros sin ser descubiertos, dejando solo un rastro de susurros y tumbas anónimas? La leyenda de las Hermanas de la Muerte se convierte en un espejo oscuro que refleja una verdad incómoda sobre la naturaleza humana y la justicia. A veces, a pesar de los esfuerzos de hombres buenos como el sheriff Jebediah Silas, el mal simplemente gana, no con una gran explosión, sino con un silencio metódico y una desaparición silenciosa. La historia no concluye con el sonido de los disparos de un pelotón de fusilamiento, sino con el susurro del viento en un pueblo abandonado y la pregunta persistente que resuena a través de las décadas: ¿dónde fueron y a cuántos más se llevaron con ellas en su largo y oscuro viaje? Y entonces la pregunta final no es a dónde fueron las hermanas, sino dónde están ahora. ¿Cuántas pensiones de las hermanas existen hoy disfrazadas de oportunidades de negocio perfectas, de amistades repentinas y convenientes, o de promesas que simplemente parecen demasiado buenas para ser verdad? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas ocasiones has ignorado tu intuición? Esa voz que te susurraba que algo no encajaba, que había algo terriblemente mal detrás de una sonrisa perfecta. ¿Y qué te costó esa decisión? Este conocimiento que has adquirido hoy no es solo una historia de terror para mantenerte despierto por la noche, es una herramienta, una lente para ver el mundo y a las personas con una claridad que pocos poseen. La verdadera pregunta es: ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a seguir aceptando cada fachada, cada oferta generosa sin cuestionarla? ¿O vas a empezar a mirar más allá de las palabras, a analizar los patrones, a convertirte en un observador astuto como Silas o el espectro? La decisión de seguir siendo una presa fácil o de tomar el control de tu destino está enteramente en tus manos. ¿Qué vas a elegir? Si esta historia ha despertado algo dentro de ti, si estás listo para dejar de ser una víctima del azar y quieres aprender a leer el mundo como realmente es, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay muchos más secretos ocultos a plena vista esperando a ser revelados, y juntos vamos a desenterrarlos todos. Hasta el próximo relato.